En esta sesión 2 vamos a conversar sobre la salud ocupacional, su historia y su desarrollo en el Perú. Acá les comentaba respecto a que la salud ocupacional va dependiendo de la historia del ser humano, desde que aparece el ser humano, y nos remontamos a las antiguas culturas de la antigüedad. En este caso tenemos a la cultura egipcia respecto al trabajo que eran para los esclavos. Esa era la conceptualización que tenían. Entonces, con esto fueron creando estas maravillas de la arquitectura. Tenemos acá el ejemplo de las pirámides de Egipto. Y básicamente los esclavos eran los que soportaban todas las actividades que tenían que desarrollar en la cultura para poder elaborar y fabricar y construir todo lo que tenga que ver con las obras y las construcciones que caracterizan a esta cultura. Habían otras actividades como guerreros, embalsamadores. Acuérdense que Egipto se caracteriza por tener las famosas momias que por este tipo de costumbre que se tenía, se consideraba que en el más allá las personas tenían la necesidad de llevarse sus utensilios y de conservar el cuerpo para continuar su vida en otra dimensión, en otro nivel. También los fabricantes de armas perfeccionaban sus técnicas para poder tener un ejército que los protegiera contra otros ejércitos invasores o ejércitos rivales. Incluso tenían, ante la importancia de este tipo de trabajos, leyes especiales para realizar este tipo de actividades laborales y evitar accidentes. Las medidas de protección estaban dadas por el faraón y se implementaron en las grandes urbes mediante talleres reales. Entonces, esta es la característica de esta cultura respecto a su desarrollo en el campo de la arquitectura, la creación de grandes templos, de grandes obeliscos, de todo lo que se refiere a ámbito funerario o de ámbito que indique la grandeza de su esplendor. Acá, por ejemplo, están viendo cómo los esclavos que eran valorados, no eran gente que no tenía un valor importante, si ellos fueron los que prácticamente fueron el eje para las grandes construcciones. Por eso era muy apreciada la vida de ellos y el cuidado que se tenía de ellos. Otra cultura de la antigüedad, ligeramente contemporánea a la cultura egipcia, era la cultura caldeo-asiria, los babilonios. Entonces, ellos tenían un código que acá refleja en el Museo del Louvre una estela donde hay unas, no se nota acá mucho, pero acá hay unas escrituras cuneiformes en el cual revela el código de Hammurabi. Este código de Hammurabi indica hace más de 2000 años antes de Cristo que tendría que darse protección a actividades como la agricultura, el transporte y la construcción. Se fijan los honorarios médicos donde los ricos pagaban más y los pobres pagaban menos, y los dueños de esclavos asumían los gastos médicos de estos. Entonces nos damos cuenta cuán importante era el desempeño de los esclavos en el desarrollo de este tipo de sociedad. Más adelante ya viene la cultura helénica, donde nosotros tenemos al más grande representante que permite que la medicina deje de ser una protociencia, sino se convierte en una ciencia. Entonces, este es el famoso Hipócrates. Sus principios, que hasta ahora tienen vigencia, permitió de que se convirtiera en el padre de la medicina, porque este médico griego
determinó muchos enfoques de observación que ahora son la base de la ciencia. Estos enfoques de observación que permiten darte cuenta de que no se debe de adivinar, ni se puede adivinar en la medicina, sino en la medicina se hace un análisis. Miren, tanto así que él creía en el descanso, creía en la buena dieta, la buena nutrición, la nutrición balanceada, en los ejercicios y algo importantísimo, en la limpieza. Entonces acá nos estamos dando cuenta perfectamente de que esto está vigente, tranquilamente vigente. El descanso no puede ser menor de 8 horas, eso es algo real. Si no, comienza a bajar el sistema inmunitario. La alimentación tiene que ser balanceada, si no viene el infrapeso o el exceso, la malnutrición trae el sobrepeso y la obesidad. Los ejercicios, no se puede tener sedentarismo, porque ese sedentarismo afecta definitivamente lo que es el desarrollo del cuerpo humano y la limpieza, la higiene, algo tan pero tan importante. Ahora que se vive este tema de la pandemia por COVID-19, pues con mayor razón nos damos cuenta que el aseo personal, la limpieza, es algo importantísimo para poder evitar el contagio y la proliferación de una pandemia. Esto está vigente. Tanto así que si ustedes en adelante revisan lo que se refiere al compromiso del médico, hacemos este famoso juramento hipocrático, en el cual nosotros tenemos que revelar nuestras intenciones sanas, de buena fe y sobre todo basadas en la ciencia para el bien del ser humano. Cuando tengan la oportunidad de leer el juramento hipocrático y cuando ya sean médicos, lo puedan ustedes expresar, jurar, se van a dar cuenta pues que el ser médico es algo que debe estrictamente fundamentarse en la ética y estar tranquilamente en lo que es el bien común, el bien individual y la salud de la persona. Este Hipócrates hizo un tratado que hablaba de los aires, las aguas y los lugares. Entonces, en cierto modo, ¿esto cómo se llama? Salud ambiental. Entonces, miren cómo nos sacó del oscurantismo, de una creencia, del oscurantismo, de la adivinanza, de la influencia de los astros, de la influencia de los dioses, para que, en cierto modo, basados en lo que es la observación y basados en lo que es el análisis científico, podamos nosotros determinar los conocimientos relacionados a lo que es la medicina y cómo nosotros debemos tomar a la ciencia médica como una ciencia primordial para la salud de la persona humana. Observó también la intoxicación del plomo entre los mineros. Entonces nos damos cuenta cómo la observación es algo trascendental para poder nosotros analizar y evaluar lo que es el origen de las enfermedades en este campo de la salud ocupacional, incluso el origen de la exposición a la cual nosotros vamos a tener como consecuencia una enfermedad. Después del Imperio Romano, después viene el Imperio Romano con la Roma antigua, en el cual la Roma conquistó Europa, conquistó a Grecia, conquistó a todo lo que era el mundo conocido en ese entonces. Su influencia como imperio llegó hasta el Medio Oriente, incluso hasta el África, hasta el norte de África. Y tenemos que en Roma, desde el año 753 a.C., el Estado no aportó mucho al desarrollo de la salud ocupacional por ser una ciudad, al menos Roma, el centro, la capital, donde el trabajo fue exclusivamente hecho por los esclavos. Pero legisló en relación con la salud pública en beneficio de sus ciudadanos, protegiéndolos y tomando medidas contra las plagas y enfermedades que podían afectar a las urbes. No solamente Roma, sino otras ciudades como Corinto, otras ciudades como Atenas, otras ciudades como Damasco, como Jerusalén,
todos los que eran miembros o parte del Imperio Romano de ese entonces. Entonces, el derecho, que fue el gran aporte del Imperio Romano, nos permite tener este tipo de conocimiento en el cual se plasmaban el derecho, se plasmaban las obligaciones del Estado y también se plasmaban los deberes de los ciudadanos respecto al bien común y a la salud pública. Continuamos con Plinio el Viejo, año 23 al 79 a.C., senador romano, escritor y también protocientífico, que hablaba o escribió sobre los peligros relacionados al zinc y los sulfuros, ya en el campo de la minería. Fue el primero en recomendar la protección respiratoria. Los mineros deben cubrir su boca con la vejiga de animal. Entonces, estamos ante lo que se denomina el primer equipo de protección personal. La vejiga animal se trataba y se podía tener como una mascarilla que protegiera el contacto con el polvo o los gases originados durante la minería, sobre todo a nivel del zinc. Georgius Agricola, entre 1494 y 1555, escribió de remetálica respecto a la minería, fundición y refinación. Entonces, acá, si ustedes observan en la imagen, tenemos que esta es la superficie de la Tierra y cuando se hace la minería, el principio es muy parecido a lo que actualmente se hace. Miren que estamos hablando del siglo XV. ¿Cómo es posible de que nosotros hasta ahora esto nos hemos demorado varios siglos en mejorarlo? Prácticamente la minería como una actividad bastante eficiente se tiene desde el siglo XX, las medidas de seguridad para la persona humana, aunque los principios de su desarrollo no cambien. Por ejemplo, aquí estamos en la superficie, ustedes ven acá, se cava y va cavando hasta generar una galería. ¿Cómo tienes acceso a esta excavación? Por una escalera. Y después comienzas a seguir cavando y hablamos de socavón. Y miren ustedes en este grabado cómo se utiliza un carrito para transportar el mineral hacia la parte donde están las escaleras y alguien lleva en sus espaldas como una especie de alforja o mochila los minerales hasta poderlos subir hacia la superficie. Y después, una vez subido estas partículas minerales, esta roca mineral, llevarla a la fundición para después, con el calor y llegar al punto de fusión, separarlo en diferentes componentes. Si ustedes se dan cuenta, miren el acceso es similar. A veces en los socavones se tenía que tener algún tipo de subida con este tipo de elevador. Entonces nos damos cuenta que el principio no ha cambiado, es similar. Ahora acá hay ductos de ventilación, ductos respecto a una adecuada temperatura, humedad. Acá ya no hay una escalera que tú vas subiendo con el mineral en forma de mochila, sino que ya tiene pues elevadores que llevan la carga. Pero lo más peligroso en lo que es minería es el derrumbe. La caída de roca es lo más peligroso hasta el día de hoy que se sigue siempre teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque la superficie y los socavones no son seguros. Y se ve todas las actividades de ingeniería para permitir que estos socavones sean seguros y no haya derrumbe. Habló Georgius Agricola de algo que, como le dije, era tan vigente como la necesidad de ventilación y aire fresco en las minas, que actualmente se practica, la contaminación del ambiente, habló sobre las técnicas de gestión, trabajo en turnos, habló sobre la ergonomía, procesos mecánicos de levantamiento de cargas,
Sugirió la mantequilla como un antídoto de intoxicación por plomo y la vejiga de cabra como protector respiratorio. Volvió a reforzar o a relanzar lo que ya Plinio el Viejo hablaba sobre la protección respiratoria usando la vejiga, o sea, el EPP que es necesario en estos casos. En Georgius Agricola se tiene que describió los siguientes síntomas de la intoxicación al arsénico y cadmio, diciendo que se ha encontrado en las minas metales que destruyen y ulceran hasta el hueso. Corroe el hierro, el cadmio destruye el pie de un trabajador cuando están humedecidos, sus manos y lesiona sus pulmones y los ojos. Entonces, como la observación nos permite darnos cuenta que algo realmente está muy malo y sobre todo los cuidados que debemos tener. Acá, por ejemplo, este grabado es muy interesante, ¿no? Miren, aquí está la roca extraída de la mina, cómo se selecciona. Los que conocen de esto saben los colores distintos que tiene la roca respecto al contenido de minerales y lo llevan a la fundición y aquí está llegando al punto de fusión y miren cómo acá hay una especie de chimenea por donde salen los humos. Estos humos contaminantes. Y miren acá la persona cómo usa un traje especial para el calor, cómo usa una mascarilla, una gorra. Entonces, como primero ese equipo de protección personal. Entonces, acá vemos a la persona seleccionando este mineral, colocando en este fogón para poder ir derritiendo el mineral en su respectivo punto de fusión y cómo este tipo de calor se genera y genera humo y genera salida del mineral en forma de gas. Acá tenemos la continuación de este tipo de fusión que se hace, se derrite el mineral y se selecciona y acá le vas moldeando o dando forma una vez que ya lo tienes separado. Previamente se ha tenido que alimentar esta máquina que sirve para hacer la separación y selección de la roca y que permita adecuadamente, en el caso de tener ya los minerales separados, una adecuada selección. Interesantísimo cómo esto se aplica. Y más aún veamos acá, este es el casco, teóricamente, como EPP que actualmente lo conocemos. EPP es equipo de protección personal, pero acá tenía una gorra, una mascarilla y un traje para poder proteger todo lo que es a la persona que va desarrollando este tipo de actividad. Mira cómo arroja acá el mineral para que se vaya manteniendo contacto con el calor. Esto es algo realmente súper interesante. Paracelsus, 1493-1591, hablaba ya en el siglo XVI sobre que todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no sea veneno, la dosis correcta diferencia un veneno de un remedio. Él estableció los conceptos de intoxicación aguda y crónica por sustancias químicas. Entonces nos damos cuenta qué tan importante es esto respecto a que los productos químicos, las medicinas, deben tener una dosificación y deben de tener un adecuado vía de inoculación al ser humano, vía oral, vía parenteral, como actualmente lo practicamos. Y esto no ha cambiado también. Es cierto lo que dice Paracelsus. Si tú tomas, por ejemplo, el acetaminofén, que es el paracetamol, máximo 1 gramo o 1,5 gramos en 24 horas, tiene un efecto terapéutico. Pero imagínate consumir 5 gramos en un día de paracetamol, de acetaminofén, sabes que el órgano que se va a afectar es el hígado. Qué terrible. Entonces, de medicina pasó a un tóxico.
Por eso la automedicación es grave. Eso es importante que ustedes en sus pacientes puedan determinar de que no es un juego automedicarse, no es algo que es una moda o algo que puede ser eventual. No, esto trae consecuencias en el cuerpo humano. Y ya lo han dicho, miren, siglos atrás, los médicos que entendieron los efectos terapéuticos de las sustancias químicas. Muy importante. No dejarnos olvidar o no dejar de olvidar estos conceptos básicos. Bernardino Ramazzini, este médico italiano, ya en el siglo XVII, miren cómo hemos ido avanzando, hablaba sobre la importancia de analizar los trabajos, los puestos de trabajo, las actividades laborales. Escribió un libro que se llama De Morbis Artrificum Diatriba, donde analizaba 54 profesiones, actividades laborales. Instó a los médicos a preguntar en qué trabaja usted como parte de la evaluación médica y relacionó las enfermedades ocupacionales con la manipulación de materiales peligrosos o movimientos no naturales del cuerpo. Es tanto el aporte de este médico italiano que nosotros lo consideramos el padre de la medicina del trabajo. Veamos el gran ejemplo de todos estos precursores de la salud ocupacional y cómo el usar el método científico sustentado en la observación y en el análisis nos permitió llegar a lo que actualmente conocemos, todas las medidas necesarias para conocer y reconocer las enfermedades entre comunes y enfermedades ocupacionales. Y sobre todo, para entender la exposición a la cual estamos nosotros, valga la redundancia, expuestos a estos agentes que pueden generar una enfermedad. La exposición a estos agentes causales generan ese tipo de enfermedad. Y cómo nosotros debemos conocer estas enfermedades relacionadas al trabajo son las famosas enfermedades ocupacionales. Más adelante, ya en el siglo XVIII, hablamos de Percival de Pott, identificó la relación entre una ocupación, limpiadores de chimeneas y una toxina, los hidrocarburos poliaromáticos, respecto a la malignidad que pueden causar en la persona humana, expresada por esta exposición, por este agente causal, en una enfermedad llamada cáncer testicular. Acá tenemos pues un par de ejemplos, un par de imágenes de cómo eran estas personas no muy altas, delgadas, que se metían al interior de las chimeneas para limpiarlas. Entiéndase pues que no había sistema de calefacción, entonces los inviernos en el hemisferio norte son mucho más crudos que los inviernos que tenemos nosotros acá en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, este otro limpiador de Alemania en el siglo XVIII, entonces nos hace ver de que la gran necesidad de analizar y entender ese tipo de enfermedades que se puedan dar en personas por su determinado trabajo. Alice Hamilton, ya en el siglo XIX, investigó las causas y efectos de las enfermedades en los trabajadores en Nueva York, 1869. Ya acá vemos un análisis importante que se da en los países industrializados, donde ya se tiene otro tipo de agentes causales de exposición hacia los trabajadores. Entrevistó a los trabajadores en sus casas y en sus peligrosos trabajos. Revisó la evaluación y control de peligros industriales, tales como el plomo y la sílice. Fue fundador Alice Hamilton de la higiene industrial y escribió Explorando tratos peligrosos. Fue la primera mujer en ser nominada para el staff de la Escuela Médica de Harvard. Pues aquí está la gran Alice Hamilton y todo lo que ella iba desarrollando o iba aprendiendo o iba sistemáticamente colocando como información. A ella se le debe la sistematización de todo lo que son estos procesos
conceptuales respecto a enfermedades ocupacionales. La salud ocupacional se refiere a que la salud a nivel laboral debe ser la prevención de enfermedades profesionales o ocupacionales, donde la promoción y la prevención es lo básico, lo más importante. Esto va a generar un bienestar físico, mental y social y va a permitir a la persona humana, a este trabajador, una vida autónoma, gozosa, solidaria, muy apoyada con otros tipos de ramas como la higiene industrial, ¿no? Acá, en nuestro país, como nosotros conocemos a la salud ocupacional en el siglo XVII, durante la época de la colonia, se expidieron las leyes de Indias que contenían disposiciones concernientes a la protección de indígenas y esclavos que laboraban en actividades de minería, agricultura y trabajos artesanales. Entonces, en ese entonces, ya como colonia de España, se tenía la protección de la mano de obra. Acuérdense, supongo que también durante la conquista, pues hubo una gran mortalidad entre las personas del Nuevo Mundo, entre los indígenas americanos, entre los incas, como el igual pasó en los aztecas, debido a que estuvieron expuestos a diversos tipos de nuevas enfermedades y no tenían el sistema inmunitario desarrollado que enfrenta esas nuevas enfermedades y se diezmó a la población indígena. Mucha gente falleció y murió. Entonces fue parte también de lo cual explica el éxito que tuvieron los conquistadores durante el proceso de conquista. En 1541 se prohibió trabajar los días domingos y de fiestas de guardar. Se estableció que los indios de clima frío no podían ser obligados a trabajar en clima cálido y viceversa. Los indígenas no fueron esclavos, fueron servidores, como hermanos menores, bajo responsabilidad de las autoridades de la corona española. Así es que no se puede hablar de esclavitud entre los indígenas de América. Por si acaso lo comento. Entonces, como tenían responsabilidades, por eso habían estas leyes de Indias que eran súper necesarias para velar por los trabajadores que se desempeñaban en las diversas actividades que ya se habían interpuesto. Prácticamente la agricultura se dejó de un lado y se trazó la necesidad de la minería para poder desarrollar las necesidades de los conquistadores. Y llámese sea o no cierto, esto continuó hasta el día de hoy. El Perú es un país minero y eso lo vamos a ver un poco más adelante. No ha cambiado el Perú respecto a esto, en la necesidad y la priorización que se tiene a la minería. En el siglo XVI, 1563, se ordenó que debía reconocérseles las jornadas laborales correspondientes a los gastos de ida y de regreso a los lugares de trabajo. Se ordenó además que la distancia entre el lugar de trabajo y el de las casas de las personas no podía exceder a 10 leguas. En 1601 se implantó la obligación de curar a los indios que fueran víctimas de accidentes o enfermedades en el trabajo, y esto implicaba también el tratamiento médico. Ya en el siglo XX, como les comentaba, ya se tomó más en cuenta todos estos conocimientos de siglos anteriores para poder fomentar la promoción y la prevención en la salud de los trabajadores. El 5 de agosto de 1940, por Decreto Supremo número 1948, se crea el Departamento Nacional de Higiene Industrial. Este es el inicio para que 17 años después, en 1957, se cambió este Departamento Nacional de Higiene Industrial hacia el Instituto de Salud Ocupacional. Miren, a nivel de instituto, tomen en cuenta eso. El nivel de instituto es el más alto nivel que se tiene a nivel gubernamental respecto a un servicio, a una actividad en favor de la población. Se constituyó en el primer centro de entrenamiento internacional en Latinoamérica con 3 unidades regionales, una unidad en La Oroya, Junín, otra unidad en Arequipa
y otra unidad en Trujillo, cubriendo los principios de salud ocupacional en sus aspectos de medicina de trabajo, seguridad e higiene industrial. Acá, como les comentaba, este Instituto de Salud Ocupacional en 1993 informó de las enfermedades profesionales más frecuentes y, como les comenté, el Perú es un país minero y como país minero, en la minería tiene al trauma acústico 16.8%, la varitosis 12.2%, la silicosis 3.8%. Como a nivel de minero metalúrgico, tiene el contacto o la exposición al mercurio con una enfermedad denominada mercurialismo, 44%, arsenismo, 36.7%, saturnismo, 16.2%. A nivel de la industria manufacturera, seguimos con el plomo, el saturnismo, 37%, trauma acústico, el ruido, 8.2%. Y otros traumas acústicos en otras actividades donde hay exposición al ruido, 3.8%. Después, este instituto se convirtió en Dirección Descentralizada de Salud Ocupacional y se integra a la DIGESA, a la Dirección General de Salud Ambiental. Esto se da bajo el reglamento de la ley del MINSA, el Decreto Supremo número 013-2002 SA y Decreto Supremo 014-2002 SA del 22 de noviembre de 2002, que establece como objetivos principales estrategias para la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, normar en salud, higiene y seguridad en el trabajo, la vigilancia y control de riesgos ocupacionales a nivel local, regional y nacional, y nos va a permitir de que esta salud ocupacional se esté muy de la mano con las normas que realmente correspondan, como la Ley General de Salud, la Ley 26842. Yo sé que, doctor, usted está hablando de muchas normas, que no vamos a leer todo, sí, es cierto, pero hay normas que tienen que conocerse. No se puede actuar el médico en normas que no conoce. No puede actuar o desarrollar actividades si no sabe los parámetros en los cuales está desarrollándose o tiene que actuar, porque eso genera problemas, eso genera malas decisiones, eso genera desconocimiento de tus deberes y derechos. Entonces, por eso sé que es un poco pesado hablar de normas, pero son necesarias saberlas. No como abogados, ojo, sino por algo que nosotros debemos conocer para saber hasta qué límite podemos nosotros actuar y qué deberes nosotros no debemos dejar de cumplir. Acá habla sobre el capítulo 7 de la higiene y seguridad de los ambientes de trabajo, ya a nivel del 9 de julio del 1997. Esto trae la exposición a diversos agentes de trabajo, trae lo que se llama los factores de riesgos. Estos riesgos se determinan en una norma que son las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. O sea, estas normas te permiten decir tal y tales actividades son de riesgo. Tal y tales actividades provocan estos accidentes. Tal y tales actividades provocan enfermedades. Estas enfermedades deben de prevenirse. Estos accidentes deben prevenirse. Pero si ocurre algo que no se podía esperar o que era un efecto no deseado, tenemos este seguro complementario de trabajo de riesgo para velar por dos cosas del trabajador: la atención de salud y para velar por lo que es la pensión, el dinero que el trabajador debe recibir si es que ha sido tan grave el accidente o la enfermedad que le impida continuar sus actividades laborales.
Esto se da en el Decreto Supremo número 003-98 SA. Y después hablamos de Reglamento de Seguridad Industrial, Decreto Supremo número 42F del Ministerio de Industria del 22 de mayo de 1964. Acá hay otras normas, no digo que todo lo aprendamos, pero sí sería bueno mencionarlas porque están complementarias al desarrollo de nuestro trabajo. El Decreto Supremo número 015-2005 SA, Reglamento sobre límites máximos permisibles para agentes químicos en ambiente de trabajo. Qué importante, súper importante, del 6 de julio del 2005. Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas industriales. Decreto Supremo 2965, Dirección General de Salud, MINSA. Resolución Ministerial número 480-2008, MINSA. Qué importante. Es el famoso listado de enfermedades profesionales. Importantísimo. Si quieren consultar sobre alguna enfermedad relacionada al trabajo, acá lo van a encontrar. Resolución Ministerial número 375-2008 TR. Se refiere a la evaluación de factores disergonómicos en el trabajo. Yo sé que ya se estará mareando y dicen, no, ¿cómo es posible? Repasar todo esto es difícil en una asignatura de pregrado, pero en realidad no. Es necesario conocer, saber el desempeño en el cual nosotros debemos actuar. Y estas normativas nos guían para justamente enfocar y canalizar nuestro servicio profesional. Después tenemos un reglamento de seguridad y salud ocupacional minera, que ya lo han actualizado. El anterior es este Decreto Supremo número 055-2010 de Energía y Minas. Acá, esta es la fachada de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA. Y dentro se tiene a este centro el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, CENSOPAS. Entonces, antes teníamos al Instituto de Salud Ocupacional, ahora es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente, CENSOPAS. Está ubicado en Lince, ahí está la dirección, Las Amapolas 350, Urbanización San Eugenio, Lince. Esta es la fachada. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, CENSOPAS, se encarga de realizar evaluaciones, investigaciones y recomendaciones para la prevención de enfermedades y daños a la salud por actividades económicas que puedan afectar a los trabajadores y a la comunidad. Brinda servicios especializados de evaluación médica y psicológica por exposición ocupacional y ambiental, evaluación de riesgos ocupacionales y ambientales, por factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Desarrolla programas de sensibilización a grupos de interés nacional con el objetivo de promover el cuidado y protección de la salud del trabajador para mejorar la productividad, la calidad y para fortalecer los procesos organizacionales. Está comprometido este CENSOPA, por ejemplo, al Programa Global de Eliminación de la Silicosis en el Mundo para el 2030, ¿no? Y en el cual CENSOPAS lidera su aplicación en el Perú. Este es el organigrama de CENSOPAS. Se tiene a la dirección general, se tiene la coordinación administrativa, biblioteca de salud ocupacional y ambiental, asesoría jurídica, coordinación de capacitación y coordinación de calidad. Se tiene a la Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo. Miren ustedes cómo actúa en medicina ocupacional, ergonomía, audiometría, laboratorio clínico, rayos X, archivo de historias clínicas ocupacionales y psicología ocupacional. Y a la Dirección Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control de Riesgos Ocupacionales y Ambientales, a la evaluación de riesgos y donde tenemos los servicios de laboratorio químico y toxicológico. Este es CENSOPAS, adscrito al Instituto Nacional de Salud
órgano rector del Ministerio de Salud, tiene todo ese tipo de distribución. Acá en la página web pueden ustedes apreciar todo lo que respecta a información, a las direcciones ejecutivas que tiene, a los servicios que brinda y a otros también relacionados a ese tipo de actividades en prevención y promoción de la salud, en tema de salud ocupacional. Se va a los campamentos mineros y desarrolla lo que es muestreos, y de esa manera se puede determinar el nivel del suelo, del agua, del aire, y todo lo que tenga que ver con lo que son exposición. Y esta exposición que genere daño en la persona humana, en los trabajadores. En la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública y constituye la Autoridad Nacional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Abarca el aspecto técnico, normativo, vigilancia de factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en salud ambiental como calidad de agua para consumo humano, agua de uso poblacional y recreacional. Ellos evalúan y analizan la calidad del agua en las playas, en las piscinas, aire, el ruido, los juguetes y útiles de escritorio, manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y de los generadores y los que son generados en campañas sanitarias. Ve el tema de los cementerios, crematorios, traslado de cadáveres y restos humanos y respecto a la exhumación, inhumación y cremación. Acá tienen ustedes lo que es la página web de este DIGESA. Acá en esta acápite pueden ver todo lo que se relaciona al registro de acreditación de servicios de salud ocupacional y todo lo que tengan que ver los centros que brindan apoyo al diagnóstico médico en salud ocupacional. También hay otros servicios, vean ustedes la parte institucional, las direcciones de fiscalización y sanción, la Dirección de Control y Vigilancia, la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones y el Laboratorio de Control Ambiental. Y otros servicios también que ustedes van a encontrar por parte de la DIGESA. El área de salud ocupacional de la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones de la DIGESA es un organismo encargado de acreditar a los servicios de salud ocupacional especializados en prevenir los factores de riesgos para la salud en el trabajo, controlar las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del lugar de trabajo que afectan a la salud, y en cambiar estilos de vida de las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias, como fumar, como practicar el sedentarismo o consumir una dieta poco saludable. Las profesiones de alto riesgo necesitan servicios de salud que evalúen y reduzcan la exposición a riesgos ocupacionales, servicios de vigilancia médica para la detección precoz de enfermedades ocupacionales como enfermedades respiratorias crónicas, relaciones respecto al sistema locomotor y sus alteraciones durante su desarrollo, pérdidas de audición por exposición al ruido, problemas de la piel por contacto con sustancias químicas o por radiación solar, importante tomar en cuenta, y otro tipo de alteraciones del cuerpo humano relacionadas al trabajo y al desempeño laboral. Bien, esto es la fuente de información para que ustedes puedan tomar en cuenta dónde sacar esta información, revisar las fuentes bibliográficas. Esto contamos acá en la biblioteca de la universidad, y también las fuentes electrónicas que también se pueden revisar para poder nosotros complementar este tipo de conocimiento respecto a salud ocupacional en esta segunda sesión. Yo les agradezco mucho la paciencia. Vamos a continuar con la mejora continua de las clases
y también les pido su apoyo absoluto para las lecturas que son complementarias a la clase teórica y al desarrollo de todo tipo de desempeño a nivel de lo que es el estudio de salud ocupacional como una asignatura que les va a permitir tener un campo amplio y tener la posibilidad de una actividad más del médico en la actualidad que se necesita, más aún con todo lo que está ocurriendo en estos últimos meses y años a nivel de la prevención y promoción de la salud. Muy bien, muchas gracias muchachos por todo, estaremos en contacto permanente. Ok.